bendiga, amados hermanos. Qué bueno una vez más poderles ver y poder compartir la palabra del Señor en esta tarde. Es que le pido que por favor me tenga un poquito de paciencia porque voy a preparar aquí lo que necesito. Una vez más, sean todos bienvenidos a Celebración Cristiana. Después de esa hermosa introducción, creo que no hay más que agregar, creo que ya ahí está la predicación. Pero en esta tarde, para los que nos visitan por primera vez o los amigos y hermanos que nos ven en las diferentes redes sociales o online, como Celebración Cristiana, como Iglesia del Señor, estamos trayendo un mensaje, estamos trayendo un estudio bíblico acerca de los mensajes que fueron impartidos a las 7 iglesias que estaban en el mundo antiguo, en Asia Menor. En los domingos anteriores se nos explicó y aprendimos acerca de la iglesia de Éfeso, la iglesia que estaba en Esmirna, y hoy toca hablar, tengo el privilegio de poder introducir el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Para ello voy a pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12 y 13. Solo voy a estar en esta tarde con la ayuda del Señor abordando estos dos versículos. Va a ser solamente la introducción por esta tarde, en este día. Así que una vez más, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 13. No sé qué versión tenga usted en sus manos o qué versión va a aparecer en la pantalla, pero yo voy a compartirle, voy a leer en este momento la versión Biblia, la palabra para Hispanoamérica. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo no sé si usted se ha puesto o se ha preguntado por qué, si usted ha tenido la oportunidad de escucharme más de una ocasión predicar, traer el mensaje, usted quizás habrá notado que a mí me gusta ocupar las diferentes versiones de la Biblia. Esto es como el lenguaje, amado hermano, es como el idioma. Algunos países hablan español, otros hablan inglés, otros hablan francés, no sé, diferentes tipos de idiomas, es el lenguaje. Entonces, me gusta utilizar diferentes versiones de la Biblia porque trato de ser rápido, breve y conciso con la palabra. Así que en esta tarde, una vez más, voy a leer la palabra del Señor basado en la Biblia, la palabra para Hispanoamérica, porque me pareció muy interesante lo que esta versión dice en estos 2 versículos. Entonces, una vez más, leo Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 y 13. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada cortante de 2 filos. Ya sé que resides donde ha hecho fuerte Satanás. A pesar de todo, te mantienes fiel a mí y no has abandonado la fe, ni siquiera cuando ahí, en esa guarida de Satanás, ustedes vieron morir a mi fiel testigo Antipas. Cierra sus ojos, por favor, voy a orar rápidamente. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, pidiéndote tu dirección, pidiendo, Señor, que seas tú tomando el control en esta hora. Padre, pido por favor que abras nuestros corazones, que abras nuestras mentes, Señor, para el mensaje que tú tienes para nosotros en esta tarde. Pido, Padre, que seas tú hablando a tu pueblo. Y una vez más doy gracias, Señor, porque me prestas los oídos de tu pueblo, Señor. Y pido, Padre, que sea tu palabra explicada lo más clara posible, Señor. Y que aprendamos algo nuevo, Señor, pero sobre todo que en esta tarde salgamos edificados, Señor, y con la confianza y la certeza que tú eres nuestro Padre, un Padre amoroso que nos cuida y nos protege. Amén. Bien, como forma introductoria, quiero hablar un poco de la ciudad de Pérgamo. Y voy a pedirle que ponga un poco de atención porque aquí vienen unos datos interesantes. Yo sé que algunos ya los conocen, pero al final de esta pequeña introducción vamos a amarrar un concepto muy interesante. Bien, la ciudad de Pérgamo, o la palabra Pérgamo, proviene del griego antiguo y se puede traducir como monte alto o colina elevada. Y fue esta característica lo que llevó a un grupo de colonos griegos a fundar originalmente la ciudad alrededor del siglo III a.C. La ciudad de Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia Menor. Por lo tanto, tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo, ya que era el centro religioso y político de esa región. Algunos de los reyes o emperadores que gobernaron esta ciudad tuvieron la ambición de convertirla y transformarla y llegar a compararla con la ciudad de Atenas.
ya que la ciudad de Pérgamo se caracterizaba por una belleza arquitectónica, era una de las ciudades más bellas, no solo en arquitectónicamente hablando, sino también en paisajes, por lo que significaba su traducción, ¿no? Que estaba en un monte alto. Era una de las ciudades más bellas del mundo antiguo, que contaba con muchos tesoros de la cultura y de la religión griego-romana. Un famoso escritor romano antiguo llamado Plinio la denominó como la ciudad más distinguida de Asia. En Pérgamo, y aquí vamos a entrar ya en detalle, en Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, se adoraban muchos dioses importantes de la mitología griega, entre los cuales destacan Zeus, Atenea. Tengo que respirar un poco porque este nombre se me complicó cuando estaba preparando el estudio. Dice, y el dios griego Asclepio. Estas deidades eran verdaderamente veneradas, eran realmente importantes para la ciudad de Pérgamo. Y cada una de estas tres que le mencioné tenían templos o tenían altares a todo lo largo de la ciudad. Rendirle culto o rendirle homenaje a estos tres dioses antiguos formaban parte importante de la vida y la cultura de los antiguos ciudadanos de Pérgamo. Había un edificio que destacaba en la ciudad y era el gran altar de Zeus, que fue edificado por Eumenes II. Fue construido con enormes escalinatas, sólidas columnas y una representación de la lucha entre los gigantes y los dioses de la mitología griega. Pérgamo también era el centro del culto al emperador. Aproximadamente en el año 29 a.C. fue construido un templo dedicado a Roma y al emperador Augusto. A las afueras de la ciudad se encontraba un templo curativo, es decir, una especie de hospital, que era consagrado al dios Asclepio, dios de la medicina. Muchas personas acudían a este templo para ser sanadas, pero las técnicas que usaban en este templo eran mayormente con la magia, rituales y supersticiones. Fíjese que un dato curioso es que la representación antigua de este dios griego, Asclepio, o Esculapio para los romanos, es una serpiente enroscada o enrollada en una vara. Esa es la representación que tenía este dios. Entonces, se dice que en el templo, y le acabo de mencionar, las serpientes no venenosas deambulaban tranquilamente, eran libres de andar entre sus pasillos, entre el templo. Se dice también de que las personas que llegaban buscando una sanidad, una salud, se tiraban en el suelo esperando que las serpientes llegaran y los mordieran, porque representaba a ese dios que ellos veneraban. Entonces, hay una similitud de esto que le acabo de contar, de este simbologismo, de esta serpiente enrollada en una vara, hay una similitud con el símbolo que actualmente se ocupa para la medicina y algunas farmacias utilizan eso mismo, ¿verdad? Ahora, aquí viene un concepto muy interesante. Si a usted le gusta anotar, le recomiendo que lo anote. No sé si ya captó el nombre de la ciudad, Pérgamo, ¿verdad? Se parece a la palabra pergamino. Entonces, la palabra pergamino proviene de esta ciudad, porque en la ciudad de Pérgamo se perfeccionó el proceso de preparar las pieles de cabras y ovejas para ser utilizados con medios de escritura, es decir, lo que conocemos como pergaminos, ¿verdad? Que al final, como ya la mayoría suponemos o sabemos, el pergamino sustituyó al papiro, porque el papiro era, al correr el tiempo se deterioraba y se perdía toda la escritura que allí se había escrito, valga la redundancia. Bien, entonces, en la actualidad, vámonos al tiempo presente. La ciudad de Pérgamo está vigente, se encuentra en una provincia del estado de Esmirna, país de Turquía, y fue clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2014. En la actualidad, la ciudad de Pérgamo es conocida por sus ruinas arqueológicas antiguas, por su arte, por su artesanía local y también por su museo arqueológico, donde usted puede encontrar la mayoría de cosas que le acabo de comentar en esta introducción. Bien, ahora ya vamos de lleno a lo que es la palabra y el mensaje de esta tarde. Déjeme, por favor, abrir acá. Así que voy a pedirle, por favor, que siempre mantenga su Biblia en ese libro de Apocalipsis. Yo no voy a estar moviéndome
más allá del capítulo 2 en esta tarde. Sí voy a retroceder un poco mediante la enseñanza. Bien, si volvemos a leer el versículo 12, el Señor Jesucristo se presenta y dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y él se presenta diciendo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La versión que le leí dice, esto dice el que tiene la espada cortante de 2 filos. El Señor Jesucristo se presenta con una descripción similar que encontramos en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 16, que dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. En Mateo 28, capítulo 18 de la traducción lenguaje actual dice, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la espada aguda de 2 filos era el símbolo de poder y de autoridad que el imperio romano utilizaba en la época antigua. Y Dios utiliza este mismo concepto para dejarles saber a los habitantes de la ciudad de Pérgamo de que Jesús, es el único que tiene el verdadero poder y tiene la verdadera autoridad. Que fuera de él no hay nadie más que tenga autoridad. Que fuera de él no hay nadie más que tenga un poder. Aunque nosotros como humanos pretendamos ser los dueños del mundo, ser los dueños del oro, del dinero, de los bienes. Pero sobre nosotros siempre va a estar Dios. Porque dice su palabra que Él es el dueño, que se le ha dado autoridad. Y sobre todo el Señor Jesucristo, como se lo leí en Mateo 28. Que sobre Él ha sido puesta toda autoridad para gobernar el universo. No para gobernar un país, no para gobernar una ciudad, sino para gobernar todo el universo. Toda la creación le pertenece al Señor. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 10. Siempre en la traducción lenguaje actual. Para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y todos los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. O sea, imagínense también cómo la misma palabra nos deja ver esa cualidad de parte de Dios. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de lo que está arriba del cielo, abajo de la tierra. A Él le pertenece todo. Lamentablemente nosotros, como personas, como humanos, hemos mal administrado lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero ese es tema para otra predicación. Quiero que vaya por favor a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Lo voy a leer de la Reina Valera versión 60. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces mire usted, no sé si me va comprendiendo, me va siguiendo el hilo, cómo Dios en el libro de Apocalipsis se presenta como el que tiene la espada de 2 filos. Pero antes, en Hebreos, también se presenta a sí mismo, presenta su palabra como esa espada cortante, como esa espada que es capaz de edificar una vida. Es capaz de cortar el pecado. Es capaz de cortar todo pensamiento humano que se haya establecido o todo pensamiento que quizás nosotros equivocadamente hayamos dejado entrar a nuestra mente o a nuestras vidas. La misma palabra de Dios es una espada de doble filo que puede cortar, puede derribar, puede desmoronar todo pensamiento, toda idea humana. Siguiendo con el estudio, dice, fíjese que el libro de Apocalipsis narra la revelación de Dios, la revelación que Dios confió a su Hijo Jesucristo con relación a los sucesos venideros. El ángel enviado por el Señor se comunicó con el apóstol Juan, quien es testigo de todo lo que ha visto y da fe de que es palabra de Dios y es testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios tiene el poder para salvar, restaurar y separar a los creyentes del mundo que los oprime. La espada es una representación simbólica de la doble capacidad que tiene la palabra de Dios para separar al creyente y darle vida eterna o darle muerte eterna. La palabra de Dios, la espada de 2 filos, es tanto para salvación como condenación. Jesús le está diciendo a los habitantes de la ciudad de Pérgamo que aunque eran
que era una ciudad muy dada a las escrituras, a la lectura, donde había muchos libros llenos de palabras sabias por grandes filósofos, su palabra, es decir, la palabra de Dios, era superior a todas ellas. Nosotros como cristianos también tenemos que comprender el significado de esta espada aguda, de dos filos que tiene el Señor Jesucristo. Quiero que por favor busque Isaías capítulo 5, versículo 13. Isaías capítulo 5, versículo 13. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, mi pueblo irá al destierro, muy lejos porque no me conoce. La gente importante y los que reciben honra se morirán de hambre y la gente común morirá de sed. En este versículo yo puedo entender que cuando una persona está lejos de la palabra de Dios, cuando no tiene una permanente lectura bíblica, muere espiritualmente. Bloquea su mente, bloquea su espiritualidad a lo que el Señor quiere hacer en su vida. Yo no sé si usted, voy a confesarme aquí, yo no soy muy dado a la lectura de libros, pero sin embargo los pocos libros que he leído he aprendido mucho de ellos. ¿Cuánto más? Usted me pregunta, ¿cuánto más he aprendido de la palabra del Señor en comparación de los otros libros? He aprendido mucho y me falta todavía un camino por recorrer, pero sin embargo la palabra de Dios, como lo vimos hace un momento, es tan eficaz. La palabra de Dios es tan poderosa que puede transformar una vida, puede cambiar una vida. La palabra de Dios es la que nos ayuda a conocer un poco más al Señor. Siempre hay gente que dice de que nunca vamos a poder conocer en su totalidad al Señor, nunca vamos a poder conocer todos los deseos o los pensamientos que Dios Padre tiene para nosotros, pero hay una forma de conocerlo y es leyendo su palabra, es sabiendo lo que está escrito aquí, interpretando lo que está escrito aquí en su palabra. Cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, cuando nosotros verdaderamente tenemos una vida devocional, no va a importar lo que venga, no va a importar las situaciones que estemos pasando, porque sabemos que la misma palabra nos advierte de un peligro venidero, pero también nos da una solución. Nos advierte que vamos a tener aflicciones en este mundo, pero también nos dice, estad tranquilos, ceñid vuestros lomos, porque la salvación viene, porque el Señor viene y con trompeta de ángel nos va a llevar a su pueblo, va a llevar a los escogidos. No escuché ningún amén, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque si somos el pueblo escogido de Dios, si somos el pueblo adquirido por Dios, tenemos que tener una lectura bíblica. Tenemos que, todo lo que escuchamos o todo lo que entra por nuestra mente, entra por nuestro oído, tenemos que compararlo a la palabra de Dios. ¿Qué Dios dice de mí? Dios dice que yo soy bueno, dice que yo soy santo, dice que yo soy agradable a su vista. Lo tengo que creer, porque está escrito aquí en la palabra. No voy a creer una persona que venga y me diga, tú eres un inútil, tú eres un fracasado. Si usted recuerda mi frase favorita o mi texto favorito es, ¿saldrá algo bueno? Es aquí donde más lo utilizo. ¿Saldrá algo bueno? Claro que va a salir algo bueno en nosotros. No porque nosotros podamos o nosotros queramos, sino porque primero está la presencia de Dios sobre nuestras vidas, o debería estar la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Pero como lo vamos a leer más adelante, de nada sirve que nos aprendamos este libro de punta a punta. Y lo voy a enseñar a las cámaras. De nada sirve que aprendamos la Biblia, que la leamos 2, 3 veces al año completa. De nada sirve que la leamos y conozcamos todos los puntos y las comas que están aquí, si mi relación personal con Dios no crece, si mi comunión con Dios no avanza, porque entonces va a ser un libro más. Si a usted le gusta leer, va a ser un libro más a su colección, va a ser un libro más a su lista. Pero si usted realmente valora lo que está escrito aquí, vive lo que está escrito aquí, su vida va a ser transformada y cambiada. Y no solo su vida, sino la de su familia. De la fuerte ofrenda de palmas al Señor. Si es para Dios, déselo con todas sus fuerzas. Ahora, la palabra de Dios es superior a todo conocimiento humano. De nada sirve tener conocimientos académicos,
tecnológicos, culturales, filosóficos, si no conocemos, si no creemos y no vivimos lo que está escrito aquí en la Biblia, la palabra del Señor. Solo la palabra de Dios transforma al ser humano y lo capacita para hacer lo agradable para Él. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, en la traducción lenguaje actual dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo debe vivir, de modo que los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Y a mí me llama mucho la atención porque la palabra es bien clara y dice, este versículo es bien claro, dice que la Biblia es útil para enseñarle a la gente, para ayudarla y corregirla. Ouch. Yo digo ouch. Porque a mí me gusta decirle a mi esposa, mira, te equivocaste. Me gusta corregir a mis hijos. Mira, no hagas eso, pórtate bien. Pero cuando ellos vienen y me llaman la atención por un error que yo cometí, eso no me gusta. Ouch. No, porque son niños no me van a corregir. Ouch. No, porque son jóvenes, no tienen nada nuevo que enseñarme. Ouch. Yo siempre, bueno, no siempre, pero en algunas ocasiones cuando se me asigna una tarea acá dentro de la iglesia, yo siempre me pongo a pensar, ¿y yo qué voy a hacer? Sí, voy a usar de ejemplo a mi hermano William que está acá. ¿Qué le voy a enseñar yo al hermano William? Experiencia de vida, un par de años mayor que mí. ¿Qué le puedo enseñar yo? Pero sin embargo, como la misma palabra nos acaba de enseñar y lo acabamos de leer, la palabra de Dios es útil para enseñar a la gente, enseñarle a la gente a cómo vivir mejor, enseñar a la gente los planes que Dios tiene para su vida, enseñarle a la gente que Dios es un Dios de amor, no es un Dios de, si me perdona la expresión, no es un Dios de caricatura, un Dios de película que abre los cielos o si no, obedéceme o si no, tira más. No, no es eso. La palabra nos enseña que es un Dios de amor y que tiene pensamientos de bien para nosotros, pensamientos de bien. Denles ofrenda de palmas, hermano, si usted me está entendiendo en esta tarde. Pero eso lo encontramos en la palabra de Dios, los pensamientos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, que si yo me aparto de la voluntad de Dios, que si yo no leo la palabra de Dios y me va mal, ¿usted cree que yo, Vladimir García, tengo derecho de reclamarle algo a Dios? Sigamos con la palabra. Entonces, aquí este versículo que estamos leyendo, 2 de Timoteo capítulo 3, sigue diciendo que la Biblia es útil para ayudar a las personas, útil para ayudarlas a salir de su error, ayudarlas a salir de su pecado, ayudarlas a corregirlas. Pero una vez más, a nadie nos gusta que nos corrija. Bueno, por lo menos a mí no sé a usted. Pero a mí no me gusta que me corrijan. Pero cuando la corrección viene con amor y viene respaldada por la palabra de Dios, ¿por qué nos hacemos los oídos sordos? ¿Por qué volteamos? No, hermano, porque usted como es anciano tiene que comportarse. No, pero yo soy anciano, ¿y por qué me voy a comportar? No, hermano, porque usted predica, tiene que dar el ejemplo. Eso es muy cierto. ¿Sí? ¿Va comprendiendo? Cómo la misma palabra nos lleva, nos ayuda, nos corrige, nos enseña. Amén. Gracias, hermana, por ese amén. Juan capítulo 5, versículos 39 al 40, dice: ustedes estudian la Biblia, con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Estoy en Juan capítulo 5, versículos 39 al 40. Una vez más, ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Perdónenme, Vladimir lo está leyendo, pero quien lo escribió y quien originalmente da este versículo es el mismo Dios, nuestro Padre, nuestro amado Padre,
nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, dice. Una vez una persona me preguntó, estaba evangelizándola y, ¿sabe? Normalmente lo primero que uno dice es, yo quiero presentarte a un Dios de amor. Y la persona me dice, si tú me vas a presentar a un Dios de amor, si tú me vas a hablar del Dios que está en tu Biblia, ¿por qué en la antigüedad hizo desaparecer todo un pueblo completo? Está escrito en la palabra. Pero ¿qué leímos hace un momento? Que la palabra es útil para enseñar y corregir. Yo le dije a esta persona, Dios había tomado esa decisión porque ese pueblo había sido malo. No solo había sido malo con los habitantes que estaban alrededor, sino que también había sido malo con Dios. ¿Qué es ser malo con Dios? Olvidarse de Él, rendir culto a un equipo de fútbol, rendir culto a una estrella de un deporte, rendir culto a un partido político. Eso es apartarse de Dios. Eso es hacerlo malo. Ahora, usted puede hacerlo, tiene toda la libertad de hacerlo, claro que sí. Pero recuerde que hay prioridades. ¿Qué está primero? Perdóneme por favor, pero ¿está primero el amor al deporte? ¿O está primero el amor a Dios? Sigamos con la palabra. Amados hermanos, estemos confiados, porque la última palabra de nuestra salud, la última palabra en nuestra enfermedad, la última palabra en nuestras familias, la última palabra en nuestras finanzas, la última palabra en nuestras vidas, la tiene el Señor Jesucristo. Y eso debería darnos confort, paz y tranquilidad. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, dice, conozco bien tus obras y el centro idolátrico donde habitas. Allí está fijado el trono de Satanás y mantienes sólidamente la confesión de mi nombre y no has negado mi fe, incluso en los días en que fue condenado Antipas, mi testigo fiel, y fue asesinado en vuestra ciudad, donde habita Satanás. Yo tengo que ser muy sincero con usted, este versículo lo armé de las diferentes versiones que leí, porque me llamó la atención, cada versión tenía una palabra diferente. Cada versión que estaba leyendo y comparando tenía una palabra clave que me llamaba la atención. En este versículo, Apocalipsis 2:13, el Señor nos está diciendo de que Él sabía muy bien dónde estaba situada la iglesia de Pérgamo. Era un lugar que era difícil para congregarse. Era un lugar que era difícil mantenerse fiel a Dios, ya que allí estaba el trono de Satanás. No era simplemente que Satanás deambulaba por las calles o se paseaba por las calles. No. Era que el mismo Satanás, el mismo enemigo, había puesto su centro de poder o su centro de mando en esa ciudad. El Señor, nuestro Dios, y posiblemente los creyentes o las personas que creían en el Señor y que habitaban en la ciudad de Pérgamo, estaban conscientes de la realidad de que se vivía una guerra espiritual muy fuerte, ya que la mayoría de sus habitantes practicaban idolatría, la extrema impureza, eran esclavos de pasiones, eran calumniadores, eran tiranos. En pocas palabras, eran servidores de Satanás. Todo esto nos indica de que hay ciudades donde el mover de las tinieblas es mucho mayor. Eso también nos indica de que hay familias o hay hogares que se dejan utilizar por el enemigo. Este versículo, Apocalipsis 2:13, yo también puedo entender que muchas veces en nuestras familias o nuestras amistades se dejan utilizar por el enemigo. Un ejemplo muy claro y muy sencillo. Yo no sé si tú estás con tu familia completa aquí sirviendo, estás escuchando este mensaje. Yo no sé si quizás tú eres el único que sirve al Señor de toda tu familia. Yo no sé incluso si tú tuvieses que hacer una operación
de fuga, de correr y fuga para poder llegar esta tarde aquí. Porque tu misma familia te impide servir al Señor. Porque quizás tu familia aún no ha conocido la misericordia de Dios. Porque quizás tu misma familia pone barreras, pone obstáculos para que puedas venir, conocer más de la palabra, conocer más de los planes que Dios tiene para tu vida. Ojo, y voy a hacer un pequeño paréntesis, porque esto no solo pasa en los no creyentes, también pasa con los creyentes. Porque quizás esta iglesia no les parece, porque quizás la persona que da el mensaje no comparte mis ideas, mis pensamientos, o porque simplemente no quiero que tú vayas a ese lugar. Hay muchos factores. Entonces, cuando el versículo 13 nos dice de que allí mora Satanás, de que se han dejado usar por el enemigo, podemos encontrar todos estos factores. Una persona creyente que a pesar de las dificultades sigue perseverando. Yo puedo encontrar de que a pesar de que en la ciudad se movía ciertas acechanzas del enemigo, había personas que se levantaban y se mantenían fieles al Señor. Yo puedo encontrar aquí de que como en antigüedad y como en actualidad, hay personas en medio de nosotros que hacen un esfuerzo para venir a la casa del Señor. Dios les va a recompensar eso. Dios está anotando eso que estás haciendo. Dios está viendo tu fidelidad hacia Él. Y Él te lo va a recompensar. Él te la va a pagar. Él es el que mejor paga. Ahora, Efesios 6:12, en la traducción lenguaje actual, dice: porque no luchamos contra gente como nosotros, carne y hueso, sino que luchamos contra espíritus malvados que actúan en los cielos. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Lo que les mencionaba hace un momento. Familias cristianas que ponen cualquier tipo de obstáculo para que sus hijos o sus familiares puedan venir a servir a la casa del Señor, puedan escuchar un mensaje. Recuerdo una joven en El Salvador. Su familia había pasado por las diferentes creencias. Estoy hablando del año 2000 quizás. Y habían diferentes creencias o falsas religiones, como usted le quiera llamar. Esta joven fue tocada por la misericordia del Señor y empezó a servir, empezó a acercarse al Señor. Y ella cuenta en su testimonio de que su mamá tenían una especie de negocio de comida y su mamá siempre le decía: ve a comprar si quieres ir a la iglesia, ve a lavar los platos si quieres ir a la iglesia, ve a lavar la ropa si quieres ir a la iglesia, ve a hacer esto si quieres ir a la iglesia. Y esta joven cuenta de que ella, porque amaba al Señor, todavía lo ama, ella hacía todo. Tocaba levantarse a las 4 o 5 de la mañana, porque el domingo el servicio era a las 7 de la mañana. Pero tenía que levantarse temprano para poder dejar la casa limpia, para poder dejar todo en orden, todo lo que se iba a utilizar en el negocio, dejarlo todo al centavo, dejarlo todo cuadrado para que no hubiera ninguna excusa. Pero como los papás siempre son los papás, saben más que nosotros, ¿verdad? Los jóvenes, siempre encontraba algo. Pero hasta el día de hoy, esta joven todavía ama al Señor, todavía sigue en los caminos del Señor, todavía le es fiel a Dios. Y esta joven está viendo cómo Dios la está llevando a niveles diferentes, a un nivel superior en fe. Y así puede haber muchos de nosotros que estamos quizás pasando la misma situación. Puede ser padres, puede ser hermanos, puede ser cualquier tipo de familia, amigos incluso, que justamente el domingo o el día que hay servicio, que hay un devocional, nos llaman para comer, para que los acompañemos a hacer cualquier tipo de trámite. Estas personas se prestan para que Satanás las utilice. Pero estemos tranquilos, porque como le dije hace un momento, Dios tiene la última palabra. Dios está viendo ese esfuerzo que tú estás haciendo. Dios está valorando todo ese sacrificio que tú haces. Algunas personas piensan que cuando el versículo anterior habla de el trono de Satanás, tenía que ver con el gran altar de Zeus que se había levantado sobre la ciudad.
Otras personas piensan que está relacionado con la adoración al Dios de la medicina, algo que era muy importante porque traía mucho comercio, traía mucha actividad económica y venían muchas personas del antiguo mundo, venían a la ciudad de Pérgamo para buscar la sanidad, para buscar ser sanadas. Pero fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Apocalipsis 20, capítulo 2. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Dios siempre tiene la última palabra sobre nuestras vidas, amado hermano. Quizás el enemigo ha tratado de susurrarte pensamientos negativos. Quizás el enemigo ha sembrado sentimientos negativos en tu corazón, pero Dios tiene la última palabra. Este versículo, Apocalipsis 20, me confirma de que Dios tiene el control, de que Dios ha sujetado al enemigo, de que Dios va a encadenar al enemigo, que Dios va a encadenar todo sufrimiento que tú estés pasando, todo dolor que estés viviendo. Dios lo va a encadenar, lo va a arrojar a lo más profundo de la mar, porque te ama, porque tiene un propósito para tu vida, porque tiene un propósito para tu familia. Dios va a hacer todo eso, pero estemos con calma. Como dicen en inglés, keep calm. Dios está en control. Perdónenme inglés, francés, por favor. Estemos en calma, que Dios tiene el control. Hay otros que piensan que el trono de Satanás tenía que ver con que la ciudad de Pérgamo era el centro al culto del emperador romano, lo que provocaba la constante persecución de los cristianos y su inminente ejecución. En cualquiera de los casos que he planteado, lo que queda claro es que los creyentes en Pérgamo vivían en una zona especialmente marcada por el poder de Satanás, pero a pesar de las dificultades en las que ellos vivían, ellos mantuvieron valientemente su fe en Jesucristo. ¿Qué te ha desmotivado a ti? ¿Qué te ha hecho dudar de la misericordia del Señor? ¿Qué nos ha hecho dudar que Dios está a favor de nosotros? ¿Qué nos ha hecho, qué situaciones o qué circunstancias que estamos viviendo, que hemos vivido, nos ha hecho alejarnos de la misericordia de Dios? Si yo en este momento tuviera que resumir este mensaje, yo lo resumiría en que Dios tiene el control. Puedo estar ahogado en deudas, puedo estar muy enfermo. Dios tiene la última palabra. Dios tiene el control del universo. Dios tiene el control de todo. No se preocupe, mi amado hermano. Doble rodillas. Busque la presencia del Señor. Busque la guía del Señor. Que usted y Dios son mayoría. Usted y Dios van a salir de esa dificultad. Usted y Dios van a salir de ese problema en el que se encuentra. Tenemos que confiar más en el Señor. Tenemos que confiar más en su poder. A mí no me gusta cuando una persona dice Diosito. Lo digo con mucho respeto. No es mi concepto ese, pero entiendo que uno tiene palabras de amor con el Señor. Entiendo que uno tiene y debería tener palabras claves con el Señor. Pero mucha gente dice, Diosito, Diosito, te pido. Oh, Diosito, Diosito, ayúdame. Y siempre que yo escucho esa frase o esa palabra, Diosito, me pregunto, ¿su fe es tan pequeña? ¿O realmente su fe es más grande y ama tanto al Señor que puede decirle, Diosito? No estoy juzgando, de verdad, créame, no estoy juzgando. Pero traigo este pensamiento en este momento porque si vamos a confiar en el Señor, si vamos a depositar toda nuestra vida en Él, si vamos a depositar toda nuestra confianza en Dios, es más que Diosito, es más que papá, es el Dios todopoderoso,
es un Dios de amor, es un Dios de misericordia que nos ama. Fíjese que es lamentable que como iglesia del Señor, estoy hablando en términos generales, muchas veces ignoramos que estamos en una constante batalla contra el reino de las tinieblas. Pablo nos exhorta a que no ignoremos las maquinaciones que Satanás tiene contra nosotros, contra la iglesia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Hermano, el enemigo no está jugando. El diablo no está jugando. Él está haciendo todo lo posible para que usted y yo nos apartemos del Señor. Él está haciendo todo lo posible para que nuestra fe en el Señor mengue. Él está haciendo todo lo posible. Estoy hablando de Satanás. Está haciendo todo lo posible para que usted y yo no lleguemos a nuestras moradas celestiales. Él no está jugando, amado hermano. No voy a entrar en detalles porque no quiero que nos boten la transmisión, nos boten el video online. Pero usted sabe a qué me refiero. Usted sabe todo lo que se está moviendo alrededor de nosotros como hijos espirituales, como hijos de Dios. Yo siempre me he preguntado por qué en algunas religiones pueden tomarse una semana de vacación o pueden tener un espacio exclusivo en su break room, en su sala de, se me fue el inglés, perdón, en su sala de descanso en los trabajos. Y uno como hijo de Dios ni siquiera puede mencionar el nombre de Dios en los trabajos. No puede mencionar el nombre de Jesús. No puede hacerle ver el pecado en el que está viviendo una persona. Porque es pecado hablar de Dios. Es pecado hablar de la salvación. Pero sin embargo las demás religiones tienen libertad de hacer lo que quieran. El enemigo no está jugando, amado hermano. Yo recuerdo siempre algo que nos pasó cuando mi familia y yo vivíamos en Nueva York y viajábamos acá a Carolina del Norte. Recuerdo que paramos en una estación de gasolinera, una estación de gas, y eran, no sé, 6, 7 de la tarde. Y ver, 3 personas de otra religión en medio de esa carretera, en medio de esa estación, estaban orando a su Dios. Y a mí me cuesta tanto levantarme temprano a orar. Me cuesta tanto unirme a la línea de oración. Me cuesta tanto leer la palabra. Yo soy muy sincero con usted, amado hermano. Le decía a una persona ayer, yo estoy delante de usted no porque soy el más guapo, no porque soy el mejor expositor de la palabra, sino porque yo no voy a venir a hablar de peras, no voy a venir a hablar de fruta. Voy a venirle a hablar de la palabra de Dios, con la ayuda del Señor. Voy a venir a explicarle, a exponerle que si nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor, no nos alineamos al corazón de nuestro Padre, no vamos a ningún lado. Perdóneme que se lo diga, y me lo digo a mí mismo, no vamos a ningún lado. Porque el ejemplo claro que puedo ponerle es usted como padre de familia, los que son padres. Usted cuida a sus hijos, usted protege a sus hijos. No importa si tiene, como me dice uno de mis hijos, tengo una picadera, que es cuando le aparece una pequeña erupción en la piel. Dice, tengo una picadera. Vamos y le ponemos algún tipo de medicamento, le ponemos una bandita para que el niño se sienta confortable, se sienta mejor. Ahora imagínense lo que Dios hace con nosotros cuando verdaderamente le conocemos. Cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos protege, cómo Dios provee lo que necesitamos para vivir, cómo Dios provee lo que necesitamos para seguirle creyendo. Porque muchas veces me importa más mi milagro que el hacedor de milagros. Vengo buscando más la sanidad que al que da la sanidad. Y fíjese lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10 de la Nueva Traducción Viviente. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Una vez más, esto no lo está diciendo Vladimir.
Está diciendo el Señor Jesucristo. Está diciendo nuestro Padre Celestial. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Una vida plena en la que usted se sienta feliz, se sienta capacitado, se sienta habilitado para cumplir sus sueños y deseos, sus metas, sin olvidarnos de la misericordia de Dios, sin olvidarnos de la presencia de Dios. Podemos tener más de lo que ya tenemos si alineamos nuestros pensamientos, si alineamos nuestros deseos con el corazón del Padre. Podemos tener muchas más y mejores cosas, pero preferimos lo terrenal. Pero estemos tranquilos, una vez más les digo, estemos tranquilos, porque la misión de nuestro Señor Jesucristo es mucho mejor y está ahí escrita en la Biblia que usted tiene. Está justamente un versículo después de lo que acabamos de leer, Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas. Mire qué hermoso lo que confirma el Señor Jesucristo en su palabra. Mire cómo en unos capítulos anteriores Él sella esto que acabamos de leer y dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que en Él crea no muera, sino venga a vida eterna. Eso está en Juan capítulo 3, 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Me entregó a mí, dijo Jesús. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Jesús no tenía que morir. No tenía por qué pagar por nosotros. Pero sin embargo, por amor a usted y a mí, por obediencia al Padre, fue a una muerte de cruz. Fue y recibió nuestros pecados. Y lo que nos dice ahora es que le creamos, que creamos en Él, que creamos que Él nos va a dar vida eterna, que creamos que Él tiene algo mejor para nosotros. Pensamientos de bien, una vez más se lo repito, porque pensamientos de bien tengo para vosotros, dice el Señor. No me deja de sorprender que una ciudad tan culta, tan llena de historia, tan llena de cosas modernas para su época, como era la ciudad de Pérgamo, era vista por el Señor como la guarida de Satanás. Eso está en otras versiones de la Biblia, de ese versículo. Era el trono de Satanás, o era la guarida de Satanás, era donde moraba Satanás. Pero no debemos de olvidar que la sabiduría de este mundo no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. A pesar de las dificultades, la iglesia de Pérgamo se mantuvo firme, se mantuvo reteniendo el nombre del Señor, no negó su fe. A pesar de lo que les pasó. Si volvemos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, dice que no has negado mi fe, incluso en los días en que fue condenado Antipas, mi testigo fiel, el que fue asesinado en vuestra ciudad, donde habita Satanás. Yo no sé usted, mi amado hermano, pero a mí hay muchas cosas que me llaman la atención de este versículo, pero una de las cosas es que Dios dice, mi testigo fiel, Antipas. El Señor reconoce la fidelidad de su iglesia en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias negativas. Era un hecho que la oposición no había logrado debilitar el celo de los cristianos, no había podido debilitar la fe en Dios, ni siquiera cuando Antipas fue muerto o fue asesinado. En este sentido, me gusta mucho que el Señor le dice, Antipas, mi fiel testigo. Y esa es una descripción que está ahí mismo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Se lo voy a leer de la Reina Valera. Dice, y Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos. Jesucristo, el testigo fiel. Me llama mucho la atención cómo el Señor, en este caso de Antipas, comparte ese título de honor con sus siervos,
con sus siervos fieles, que están dispuestos a llegar al sacrificio, a un gran sacrificio, por su fidelidad a Él, por su fe en Él. Me gusta mucho cómo el Señor dice, mi testigo fiel. Como le mencioné hace un momento, yo no sé si usted tiene una palabra clave con el Señor. No sé si usted tiene una palabra que usted le expresa al Señor en su intimidad. Pero a mí me gusta cuando el Señor me llama amigo. A mí en lo personal me llama amigo. Y yo digo, wow, qué privilegio poder ser amigo del Señor. Abraham le dijo, Dios le dice a Abraham, cuando va a destruir una ciudad, le dice, ¿le ocultaré lo que he de hacer a mi amigo? Imagínense aquí el título que le pone a Antipas, mi fiel testigo. Significa que el hombre o esta persona estaba dando un gran testimonio de la misericordia de Dios. Estaba haciendo una atalaya, estaba haciendo un vigía de la sana doctrina en esa ciudad corrupta. Los cristianos de Pérgamo, a pesar de que vivían en una ciudad que era el mismo centro de la religión pagana y del gobierno romano, y eran perseguidos a muerte, se mantenían fieles. No negaban su fe en Cristo, aún a pesar de que les podía costar su vida. Como en el caso de Antipas, una vez más, quien era el encargado de la ciudad, era el encargado de la iglesia de la ciudad de Pérgamo. Él era el pastor. Él había sido puesto por el apóstol Juan. Él era el encargado de la iglesia de esta ciudad. Y él hasta el último momento mantuvo su fe en Cristo. Fue un testigo fiel de lo que Dios estaba haciendo. A pesar de que lo acusaron de no ofrecer sacrificio a los ídolos. Lo acusaron de no hacer culto a los dioses paganos. Incluso le dijeron de que la religión del Estado era más antigua y tenía más seguidores que el recién formado cristianismo. Pero aún así, Antipas se mantuvo como un fiel testigo, pagó el precio de su fidelidad. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque no sé si usted sabe que un testigo es alguien que da testimonio de la verdad. Y eso fue lo que hizo Antipas. Fue un fiel testigo de que todo lo que Dios estaba haciendo era verdad, que todo lo que estaba haciendo Dios era verdadero. Le costó su vida y por eso ahora es considerado mártir de la fe. Como cristianos, el Señor quiere que demos testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús y de su evangelio, sea donde sea, con las personas que estemos, a pesar de lo que nos pueda pasar. No tengamos vergüenza del evangelio, amado hermano. Romanos 1:16 dice, no me da vergüenza anunciar esta buena noticia, gracias al poder de Dios. Todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvos. Me encanta esta parte. Son salvos. No serán, no van a ser, no fueron, son presente. Amén. Déselo al Señor, amado hermano. Es para su Dios. Amén. No importa si son judíos o no. Reconozcamos y aceptemos que Dios nos ha dado poder para ser testigos. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La gran comisión, todos la conocemos. Tenemos que estar dispuestos a participar de las aflicciones por causa del evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8 dice, por lo tanto, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesús, tampoco te avergüences de mí, que estoy preso por servir a Jesucristo. Al contrario, tienes que estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena noticia. Dios te dará las fuerzas necesarias para soportar el sufrimiento. Yo creo que cuando llegamos a esta parte, creo que muchos decimos, apaguemos la luz y vámonos. Es muy bonito venir y pedir mi milagro. Muy bonito venir y pedir oración. Es muy bonito venir y pedir ayuda. Pero cuando me toca a mí ayudar, cuando me toca a mí ser el primero
en la línea de batalla con oración, con ayuno, con lectura bíblica. Tienes que estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena noticia. Eso es parte del versículo que leímos anteriormente. La mayoría de los cristianos solamente queremos ser partícipes de las bendiciones del evangelio, pero no de las aflicciones que este causa. Como le dije hace un momento, buscamos el milagro, pero no buscamos al que hace los milagros. Para terminar, siempre basándome en este versículo que acabo de leer, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. No nos avergoncemos de hablar del Señor. No nos avergoncemos de anunciar las buenas nuevas. No nos avergoncemos de decir que Él viene, que viene pronto. Que no nos dé pena, que no nos dé miedo decirle a las personas que sin Dios, sin Jesucristo en su corazón, van a una condenación eterna. Yo miraba un video ayer que me causó mucho la atención, me llamó mucho la atención porque era una persona que estaba evangelizando, una persona que estaba bautizando, una persona que estaba predicando la palabra, pero su aspecto físico no era el del típico cristiano. Y me llamó mucho la atención porque todo lo que él hablaba en el video era exaltando el nombre del Señor, era poniendo en alto la misericordia de Dios, era hablando de cómo Dios había transformado su vida. Y yo pensaba, wow, cómo nosotros a veces ponemos ciertas barreras o ponemos ciertos estándares para la manifestación de la misericordia de Dios. Porque si no ocupo un saco no soy un buen predicador. Porque si no ocupo una corbata no soy un pastor. Porque si no soy un líder de una iglesia no puedo orar por una persona. Porque si no soy líder es mejor que oren por mí. Cuando la palabra nos dice que Él nos va a dar poder. El poder está sobre cada uno de nosotros, amado hermano. Es el poder de la gracia de Dios. Es el poder de la misericordia de Dios. De la iglesia de Pérgamo, aprendo que hay lugares en este mundo que es muy difícil ser cristiano. Y lo dije hace un momento. No solo lugares, personas, familias. Nos damos cuenta por medio de esta iglesia si somos verdaderos creyentes o no. Creyentes o no. También tenemos que reconocer que Satanás utiliza varias técnicas, tácticas, métodos, utiliza varias formas para apartarnos de la gracia de Dios. Imagínense esta parte. Porque la misma palabra dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero Él es fiel y verdadero para darnos la victoria. Él es fiel y verdadero para perdonarnos. Él es fiel y verdadero para que tú y yo tengamos vida en abundancia, tengamos una vida eterna. La iglesia no puede hacer concesiones, no puede hacer tratos con el mundo, no puede negociar con el mundo. Como creyentes debemos tener mucho cuidado y saber distinguir entre lo que es apropiado para la cultura que nos rodea, lo que es apropiado para engrandecer más el reino de Dios. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento de las técnicas y tácticas que vamos a usar para seguir llevando el evangelio del Señor a más personas. Para terminar, quiero leerle un versículo que leímos hace unos domingos atrás. Está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Es un versículo que se le fue asignado a la iglesia de Esmirna. El versículo 11 inicia diciendo: si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí
jamás serán separados de Dios. Jamás seremos separados del amor de Dios si confiamos en Él, amado hermano. Jamás seremos separados de la misericordia de Dios si usted y yo nos mantenemos fieles al llamamiento que Él ha hecho. Jamás seremos despojados de la presencia de Dios si sabemos acudir a Él. Me gusta la ilustración de Judas, la comparación que se hace con Judas y el apóstol Pedro. ¿Por qué uno se suicidó? ¿Y por qué todos hablamos bien de Pedro? Y con esto ya voy terminando. Esta comparación me gusta porque Pedro negó al Señor. Pedro dijo que no conocía a Jesús. Si me permite la expresión, en buen salvadoreño diríamos, eran cheraditas, eran amigos, eran panitas. Pedro era amigo cercano de Jesús y lo negó. Judas lo traicionó. Judas lo vendió. Pero la diferencia es que Pedro supo a qué árbol correr. Pedro supo correr a los pies de la cruz. Judas corrió al árbol y se ahorcó. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, amado hermano. No importa la dificultad que estés pasando, tienes que saber a dónde vas a correr. Tienes problemas financieros, primero ve a los pies del Señor. Tienes problemas en tu hogar, primero ve a los pies del Señor. Tienes problemas de salud, primero ve a los pies del Señor. Primero busquemos la misericordia de Dios. Primero busquemos el favor de Dios. Y que Dios nos dé la sabiduría, la interpretación. Y que Dios nos diga, ok, puedes ir al doctor, puedes ir al banco, puedes ir a un amigo, a un hermano para solucionar tu problema. Tenemos que saber a qué árbol vamos a correr. Tenemos que saber a quién vamos a acudir primero en un momento de dificultad. Tenemos que saber y estar seguros que la misericordia de Dios no tiene comparación. Y la misericordia de Dios es tanto para los judíos como para nosotros. Porque la gracia de Dios está sobre cada uno de nosotros. No porque lo merezcamos, sino porque a Dios le plació. Dios tuvo ganas de repartirnos gracia. Dios tuvo misericordia de nosotros en impartir su amor para que nosotros le creamos, para que nosotros tengamos una vida diferente. Cierra tus ojos, por favor. Hice una pequeña introducción del mensaje que fue enviado a la iglesia que estaba en Pérgamo. El versículo 13 que leímos, Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, no está tan lejos de la realidad actual, no está tan lejos de nuestro tiempo actual. Tenemos dificultades, amado hermano. Vivimos en un mundo que cada día más a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Pero es ahí donde usted y yo tenemos que pararnos firmes con nuestra fe en el Señor. Es ahí cuando usted y yo tenemos que pararnos firmes con el respaldo de Dios y enfrentar esas situaciones, enfrentar esas dificultades. La misericordia de Dios estaba con la iglesia de Pérgamo, que a pesar de sus dificultades, a pesar de que perdieron a su líder religioso, ellos continuaron. Nosotros aquí tenemos la oportunidad, el privilegio de podernos congregar, de poder asistir a una iglesia, y no nos ponen restricciones. Tomamos la libre decisión de escoger una iglesia, de escoger a qué iglesia asistimos. Tomamos la libre decisión de escoger qué mensaje quiero escuchar, qué mensaje me gusta más y cuál no me gusta, cuál me confronta.
Pero la misericordia de Dios está ahí, amado hermano. La misericordia de Dios está ahí presente. La misericordia de Dios está hoy presente, como lo estuvo con la iglesia de Pérgamo. Si tú has venido a este lugar buscando misericordia de Dios, si tú has venido a este lugar buscando una respuesta, déjame decirte que estás en el lugar indicado. No por lo que yo hablé, sino porque Dios es soberano de este lugar, porque Dios tiene su trono en esta iglesia, porque Dios escogió esta iglesia, nos escogió a nosotros para que te podamos ayudar, porque este fue el lugar que Dios escogió para que tú y Él tengan un encuentro personal. Así como estás con tus ojos cerrados, vamos a escuchar esta alabanza. Quiero invitarte a que, si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón y Dios ha tocado tu corazón, que ahí donde estás puedas hacerlo. Quiero invitarte, si tú quieres que oremos por ti, que oremos contigo, quiero invitarte a que pases al frente. Quiero invitarte que, así como estás con tus ojos cerrados, hagas esta oración conmigo. Padre, gracias por tu palabra.